Primer día del Congreso, crea. Bueno, y acaba de terminar justamente un panel sensacional, un panel que tiene que ver con mirar el mundo, los alimentos, los conflictos que hay en el mundo, los sistemas de alianza, es decir, algo muy interesante, como decimos en este Congreso, ¿no? Para repensar lo que viene. Andrés Malamud fue justamente uno de los oradores, uno de los que nos abrió la bocha, así que le vamos a preguntar cómo fue, cómo lo vivió, ¿no? Bueno, Andrés, un gusto tenerte. La mayor parte de la gente sabe, sos profesor, investigador en la Universidad de Lisboa, licenciado en Ciencias Políticas. Siempre que tenemos dudas existenciales sobre el mundo lo consultamos a él. Bien, impresionante la cantidad de gente, ¿no? Estar parado arriba de ese escenario con 7.000 y pico de personas, impresionante, ¿no? Tremendo, Ricardo. Hay que hablar ahí, ¿no? Y 6 años hace que no se reunían en CREA, ¿verdad? Así Sí, que había un sí, montón de expectativa sí, contenida excelente. y es... Bien, una de las cosas que, como decía yo al principio, se hace en este Congreso es tratar de pensar o imaginar lo que viene, ese concepto de prospectiva, ¿no? Entonces, como para abrir un poco el juego en esta charla, lo que viene hacia adelante para la Argentina, algunos lo vemos esperanzado como una excelente oportunidad en bioenergía, en energía, en un montón de cosas, ¿no? Hasta en turismo, qué sé yo. ¿Somos demasiado esperanzados, demasiado románticos o hay una realidad en eso? Necesitamos la esperanza para superar los momentos que estamos viviendo. Pero hay razones para tener esperanza, porque el mundo, que es trágico en algunos aspectos, genera oportunidades para los que no están en el centro de la tragedia. Una guerra en Europa genera escasez de alimentos. Claro. Argentina produce alimentos. No queremos que haya guerra, pero si hay guerra, que provocan otros, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad. No tenemos que agregar estupidez a la tragedia. Pero la idea sobre todo era entender que el mundo que viene no va a ser el mundo de la globalización optimista con la que muchos esperanzaban hasta hace pocos años. Es un mundo más conflictivo, más turbulento y quizás desacoplado, en el que hay esferas de influencia. Occidente, liderado por Estados Unidos, y del otro el Indo-Pacífico, con China a la cabeza. Y Argentina tiene la oportunidad de insertarse en un mundo que es menos hostil que el anterior, cortito. En el siglo XIX, la gran potencia era Gran Bretaña, economía complementaria con Argentina. Ellos manufactura, nosotros alimento, vendíamos y comprábamos, Argentina potencia. A partir de 1930, la crisis mundial y las guerras, Argentina se encuentra con que la nueva potencia es Estados Unidos. Economías competitivas, producen lo mismo que nosotros, Claro. más y mejor. Argentina se hunde, empieza la decadencia lenta, Ya no servía la alianza con Inglaterra, en realidad. porque Inglaterra declara la preferencia imperial, entonces les compra a los miembros del Commonwealth, Claro. a Australia, Nueva Zelanda, Canadá. No es que Nosotros nos rajamos. habíamos sido imperio informal Claro. hasta 1930, y a partir de ese momento deciden que ni informal somos, y por lo tanto el pacto Roca-Runciman es un intento de recuperar aquella Claro. relación, fue insuficiente. El siglo XXI podría ser como el siglo XIX, mejor aprovechado, porque la nueva potencia es China y los países que la rodean, y esos países consumen lo que nosotros producimos. La cuestión es cómo no ser solamente un productor de recursos naturales, cómo agregar valor, y de eso se trata. La alimentación no es simplemente lo que sacas del suelo, todo el procedimiento para producirlo, para refinarlo, para ponerlo en el mercado, y eso es lo que Argentina... No, perdóname, ¿no? Pero justo cuando dijiste China, digo, ¿a China le va a interesar que nosotros le agreguemos valor? El famoso tema que nos compra por otro, pero no nos compra aceite, o botella de aceite mezcla, o que no nos compre de repente carne de novillo, digamos, de 5 o 6 mil dólares en vez de vaca engordada, ¿no? Quiero decir, ¿está China para que nosotros despacito podamos entrar con valor agregado? No, Ok. depende de nosotros. Ah, Lo que bien. tenemos que buscar, yo estoy demostrando la ventana de oportunidad. Lo que Argentina puede hacer es adaptarse pasivamente o activamente. Pasivamente, dejarse llevar por el flujo. Ujú, No le conviene. No nos conviene ser un productor de materias primas al servicio de aquellos que le agregan valor. claro. Le tenemos que agregar nosotros. Producimos bien, reproduzcamos mejor. Pero eso es una decisión que se toma acá, en Ujú. casa. La oportunidad es de afuera. El aprovechamiento de la oportunidad es de adentro. Que nosotros de repente seamos, a ver, te voy a hacer la pregunta más abarcativa. ¿Por dónde pasa la alianza que debería tener la Argentina? Vos mencionaste Estados Unidos, mencionaste China, pero de repente, qué sé yo, también está la India, está Europa, hay otros espacios. Desarrollar África, no lo sé, tal vez sea más tiempo, ¿no? Pero uno mira todo el planiferio. Entonces digo, ¿por dónde pasa? Y por otro lado, si es factible hacerla sin anillo de casamiento, ¿no? Me parece que ahí hay un tema también clave, ¿no? No es que podés andar con todas varias novias a la vez. La pregunta es clave, la respuesta teórica es simple. Llevar a la práctica es más complicado. Claro. La respuesta teórica es diversificación. Ujú. Algunos dicen equidistancia. Yo diría equidistancia no, equiproximidad.
Hay que estar tan cerca como se pueda de todos aquellos que te ofrezcan negocio. Lo más cerca posible de Estados Unidos y de China, y de Europa, y de África. Claro. No casarse con nadie, pero ser novio de todos. Ujú. Esto Pero es requiere complicado. una diplomacia muy especial, ¿no? Que los argentinos tenemos que aprender mucho para tener eso, ¿no? Argentina tiene un cuerpo diplomático bastante profesionalizado. Ujú. Y tiene una conducción de la Cancillería que suele ser todo lo contrario del cuerpo diplomático. Claro. Tenemos que aprender que la diplomacia argentina es el servicio exterior, pero no tiene que estar al servicio del exterior. Tiene que estar al servicio de los intereses nacionales. Y los Claro. intereses nacionales de un país como Argentina, que aunque no nos guste reconocerlo, es periférico, vulnerable y dependiente, pasa por maximizar las oportunidades que el mundo nos ofrece. Y el mundo nos ofrece oportunidades. Ujú. Las tragedias que los otros hacen son oportunidades para nosotros. Pero está en nosotros saber si nos adaptamos pasiva o activamente. Si vos mirás de nuevo lo que yo te dije, ¿no? Bueno, África hay que apostar a futuro, ¿no? Hay que desarrollarlo, pero en algún momento cuando sea, creo que va a ser importante. La Sí. otra es, bueno, China, Estados Unidos, Europa. Me da la sensación como que el más atractivo sigue siendo China, ¿no? De acá a, no sé, te voy a tirar 10 años, 15 años, ¿no? Es así. Sí, Es el que, digamos, como el que más podemos facturar. sí, pero Ahora, es así porque ¿qué? de cada 5 seres humanos, uno es chino, uno es indio y los otros 3 son todo el resto de Asia, toda Europa, África, Oceanía, las Américas. Pero dentro de 30 años, el tercer ser humano va a ser africano. Y vos mencionás a África, mirá vos, los claro. argentinos no lo tenemos en el radar Claro, África, no está, pero no África está. es importante. Vos lo tenés en el radar cuando investigás, cuando... Portugal es muy sensible a África, porque Claro, hasta hace 40 años, claro. 5 países que hoy son independientes en África eran parte de las colonias portuguesas, las provincias ultramarinas. Angola, Mozambique, Ujú. Cabo Verde, En Santo Angola hay Tomé y mucha Príncipe. penetración, ¿no? De Portugal. Sí, ¿no? Angola no es el caso más exitoso porque Claro. tiene la maldición de los recursos. Claro, Petróleo y diamantes en general generan autoritarismo y pobreza. claro. Son pocos los países que evaden esa maldición, se consigue. Ujú. Chile más o menos, Noruega del todo. Pero en África lo que vamos a tener es potencial de crecimiento si hacen las cosas bien y potencial de amenaza si hacen las cosas mal. Así que África va a definir el futuro de mucha gente en el mundo, sobre todo de Europa. Si les va mal, emigran Ujú. y en Europa generan un conflicto económico y cultural tremendo. Si les va bien, van a ser el motor del crecimiento económico mundial. Cuando vos imaginás, está muy bueno esto de África, ¿no? Porque no es un tema que lo tratamos demasiado. Siempre estamos en China, India, Europa, Estados Unidos. Pero digo, cuando uno imagina África, ¿te cuesta ver países que realmente construyan capital social? Sí. ¿No? ¿Qué te parece ese concepto? No es en la macroeconomía, en la capital social. Capital social es sin corrupción, sin autoritarismo, sin guerras, digamos, internas étnicas, religiosas, culturales, ¿no? ¿Es factible o cómo sería la fórmula? Si hubieran 2 o 3 países de la multi, ¿no? Países que tiene África que lo hicieran, ¿servirían como un modelo para que los otros lo copien? Sí, y hubo uno, que fue Sudáfrica, el modelo arcoíris, el que Mandela pacificó. Pero Sudáfrica viene declinando desde entonces, no Pero consiguieron ya era igualmente un país, ¿no? Bueno, era un país desarrollado para el 25% de los blancos que usufructuaban del sistema. Claro. Cuando entraron aquellos que estaban excluidos, hubo una ligera distribución de derechos y riqueza, Ujú. pero no consiguieron mantener el ritmo con el que venían. Y ahora tienen alguna ligera declinación relativa. Los países claves son aquellos que tienen más población. Nigeria, Egipto, Etiopía. Ujú. Y muchos de ellos producen, pero muchos de ellos consumen lo que nosotros producimos. Nigeria tiene petróleo, Egipto no. Y Egipto no tiene comida. La guerra en Ucrania y en Rusia deja al mundo sin cereales. Aparte del mundo. África. La mayor parte de los países africanos compraba entre el 70 y el 100% de sus cereales de Rusia y Ucrania. Por eso, fíjate que cuando se da la primavera árabe, Ujú. se da por el aumento del precio de los alimentos. En América Latina no pasa eso. Tenemos un nivel de desarrollo superior. Acá los pueblos explotan cuando suben las tarifas. Claro. Sube la nafta, sube el boleto, sube la electricidad. Cuando un país es pobre es cuando sube el trigo, porque se encarece el pan. Decime una cosa, pensando ahora te traigo un poquito a la coyuntura, ¿no? Y este tema de que Rusia cada vez avanzaba más, ahora Ucrania empieza a avanzar en terreno perdido, ¿no? Llevándote un poquito a todo esto. ¿Qué lectura haces vos de esta guerra? ¿Qué lectura haces vos de ese paradigma que teníamos de un Rusia fuerte, que va a decir, cuando quiera, en un mes termina, ¿no? ¿Qué lectura haces vos del mundo que no supo qué hacer? Y por otro lado, ¿qué consecuencias puede traer esta lógica de Rusia tan conflictivo con Europa, con Estados Unidos? Incluso hasta erosionando, te diría, no sé, me parece su relación con China, porque lo lleva a forzar una relación
¿Cómo lo ves vos eso? La relación con China es la clave, pero un paso atrás, lo que mencioné en la charla, es que en Europa continental nadie esperaba la invasión, Claro. mientras que Estados Unidos la sabía, la anticipó y les avisó. Y no le Y creyeron en a Europa nadie. continental no les creyeron. Estados Unidos le erra todas las anticipaciones geopolíticas que hace. Le erró en Libia, en Afganistán, en Siria, en Irak. En Rusia no. Que se pasaron toda la Guerra Fría espiándolos. Ellos saben entender, tienen acceso a las fuentes. Todavía tienen aquellos espías que estaban con ellos hace 30 años. Claro. Así que al único país que lee bien Estados Unidos es a Rusia. Decidieron no enfrentarlo directamente porque eso conllevaba el riesgo nuclear. Claro. Pero le están dando a Ucrania todo lo que necesita, salvo soldados en la tierra. Están dando las armas, el entrenamiento y la inteligencia, la información que les permite a los ucranianos hacer esta contraofensiva. Que hace tan que Putin se sorprendente. ponga loco, pero que no pueda hacer nada. Porque si no, yo no tengo, no hay un soldado, no hay un americano ahí adentro. Ninguno puede cruzar la línea roja Claro. y los dos se escarcían ahí con mucho cuidado, mucha prudencia y podríamos decir cierto respeto derivado del miedo. ¿Qué significa esto? Que es muy probable que si no colapsa uno de los combatientes, esta guerra se extiende en el tiempo. No es un conflicto congelado, porque avanza y retrocede. Hay cambios en el terreno, pero no podemos ver la finalización. Pero sigue en este nivel de conflicto, ¿no? No lo ves escalando como que, qué sé yo, Putin se cansa y tira un petardo medio extraño o algo así. Todavía no. Okay. Pero es un riesgo. Puede pasar. Sí. Puede pasar el ataque nuclear y puede pasar el accidente nuclear que Putin está, no te diría buscando, pero sí arriesgando. Putin está disparando al fleje en la central nuclear de Zaporizhia, donde hay un argentino, Rafael Grossi, que es el director de la Agencia de las Naciones Unidas de Energía Nuclear. Hay un argentino diplomático en una de las más altas posiciones de la ONU. Y está en este momento ahí con el chaleco salvavidas, arriesgando la vida para decir a los combatientes, dejen de disparar acá cerca, porque esta es la central más grande de Ucrania y esto puede generar una nube atómica mucho mayor que Chernobyl y eso es malo para todos. Eso el mundo lo está sabiendo y hay una opinión pública, porque eso puede poner, si lo aprovechás bien, puede ser comunicacionalmente un bombazo para Putin enorme, ¿no? En Europa lo saben, te aseguro que lo saben. Lo saben los ciudadanos que compran yodo en las farmacias porque se supone que eso te protege las glándulas de la radioactividad. Y lo saben los dirigentes, los tomadores de decisiones europeos. Toda decisión que toman respecto a este conflicto tiene de trasfondo un cálculo de cuánto te aproxima o te aleja del holocausto nuclear. Pero fuera de Europa no queda lejos la radiación. Te hago un poco para ir cerrando, ¿no? Y pensando también en este rol, productores agropecuarios, productores CREA que lo están viendo y todo. ¿Cómo ves el tema, además de alimentos, el tema bioenergías, ¿no? Que hablamos mucho. Porque uno dice, Argentina podría ser un país con un marketing espectacular ambiental, ¿no? Con biomasa, bioetanol, qué sé yo, podemos inventar lo que sea, ¿no? Biogás, ¿no? Que lo consumamos nosotros y exportemos el otro, el recurso natural no renovable. ¿Cómo lo ves? No soy especialista en el tema, no pretenderé pronosticar sobre esto, pero te digo a partir de la experiencia del conflicto europeo. Pensando sobre todo en esa demanda que pueda tener el mundo de esto, ¿no? Bueno, justamente, Alemania, la mayor potencia europea, hace 14 años decidió cerrar las centrales nucleares después del accidente de Fukushima. ¿Por qué reemplazó la energía nuclear por gas ruso? Ahora que se le cierran los oleoductos, los gasoductos que vienen de Rusia, volvió al carbón. Esto para que veas cuán impredecible es la producción y el consumo de energía si no hacemos las cosas bien. Sí, todo es posible, incluso que la potencia más verde de Europa de repente vuelva a ser negra por el uso del carbón. Bueno, Argentina tiene la oportunidad, tiene los recursos y tiene la inteligencia, tiene el know-how, tiene la capacidad de inventar, porque eso no es algo que está ahí y vos lo utilizás, vos lo creás. Y el futuro está abierto. Como muestra esta guerra, la guerra hizo que Europa volviese para atrás. Nosotros tenemos que ir para adelante. Me quedó la última, ¿no? Inflación. Un concepto alrededor de esto, ¿no? ¿Cómo ves el impacto de la inflación y cómo puede pegar también en el mundo? Estados Unidos parecería que la va acomodando, Europa también, porque uno dice, a ver, vos te asustás porque sabés que a nosotros nos lleva 20 años que acomodarla, pero en otros países del mundo es como que va a pasar a ser un problema ínfimo. Ínfimo no, fíjate, decíamos antes que en los países pobres como África, los gobiernos caen cuando falta comida. En los países de renta media, como América Latina, caen cuando aumenta la energía. Y en los países ricos, los gobiernos caen cuando aumenta la inflación. Así que este es un problema para los gobiernos, muy grave. Y en Europa, sobre todo, el aumento de los costos de la energía es fenomenal. Hasta 10 veces aumentó en algunos países. Portugal y España son la excepción, porque el gas lo traemos de África, no de Rusia. Pero lo que va a pasar con la inflación es que son países que están desacostumbrados, no saben cómo lidiar con eso, no saben cómo manejar un presupuesto familiar, no tienen indexación en los contratos y por lo tanto están perdiendo plata. Y eso lo desespera. Nosotros
Mirá, estamos acostumbrados a convivir con ella, nos arreglamos. En Occidente no saben arreglarse. Andrés, excelente, ¿eh? Muchísimas gracias. Andrés Malamud, lo sacamos, terminó la charla para que te lo venga a contar acá, en vivo, en esto que es Congreso CREA.